Muchas gracias por la invitación y naturalmente desde la Alianza Popular, y yo creo que para todos nosotros nos queda claro eh, cómo es que está funcionando nuestro sistema de salud o lo que nosotros denominamos sistema de salud. En la Alianza Popular nosotros hemos trabajado 7 ejes estratégicos, pero de los cuales me voy a referir solo a unos 3 o 4 que me parecen ser los más importantes, tal vez para la discusión de esta mañana. Uno es el tema de nuestro sistema de salud, como ya lo mencionaron, absolutamente desarticulado. Y yo creo que la clave para nosotros es buscar la articulación. Han habido enormes esfuerzos para buscar esta articulación, pero en la práctica esto no se puede dar todavía. Creemos que hay 2 ejes importantes para alcanzar esta articulación y tienen que ver mucho con la gestión del financiamiento. Yo creo que el seguir pensando en que cada quien maneje su propio presupuesto de acuerdo a sus propias necesidades, y estoy hablando de los financiadores y estoy hablando de inclusive de los prestadores, tiene que llegar a un momento en el que podamos ponernos de acuerdo, establecer un modelo en donde podamos gestionar y ejecutar nuestro gasto en forma ordenada y que esto haga que sea eficiente y que llegue a todos los ciudadanos. Yo creo que más allá de la buena voluntad, yo creo que sí tenemos que dar un buen paso con mucha decisión en este tema de la gestión del financiamiento que seguramente podré explicar más adelante. No estoy en desacuerdo, naturalmente, en incrementar el presupuesto de salud con respecto al PBI, pero también es cierto que lo primero que tenemos que hacer es ordenar cómo estamos gastando ahora el presupuesto que tenemos y tomando en consideración el contexto que vive el país de crecimiento económico. Otro tema importante para nosotros va a ser el referido a la tecnología de la información en salud y hacer la propia gestión en salud. No es posible que todavía no nos podamos comunicar entre los diferentes financiadores o prestadores en salud. Ni siquiera una historia clínica que, si bien es cierto, requiere mucho esfuerzo para lograrla, creo que va en el camino. El tema de medicamentos es fundamental. Convenimos en el reforzamiento de la DIGEMIT, no puede seguir siendo una dirección general de medicamentos, incapaz de resolver el problema de los genéricos y las copias heredadas de la década de los 90, e igualmente gestionar la carrera sanitaria cuando nos referimos al recurso humano. El recurso humano que no tenga un camino en la adquisición de habilidades en la propia gestión de salud y en la propia gestión asistencial y que eso signifique una remuneración digna, no es posible seguir con eso. Nosotros pensamos que definitivamente todos los esfuerzos que hagamos y que podamos desarrollar tendrán que ir orientados al ciudadano. Yo creo que el recurso humano, y soy médico, he trabajado muchos años en el sistema público y en el privado también, y conocemos bien que no es posible seguir pensando solamente en el recurso humano. Creo que debemos dar la mirada real, seria y decidida en el ciudadano. Un agradecimiento a la organización, a los panelistas, un saludo libertario a todos. Soy del Partido Político Nacional Perú Libertario. La propuesta es un sistema único de salud. La Constitución establece que el Estado determina la política nacional de salud, es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud, cosa que hasta el momento ningún gobierno lo ha presentado. No hay condiciones de equidad de salud en nuestra población. La seguridad social en salud y los subsistemas de salud públicos son básicamente sistemas cerrados, que integran verticalmente las funciones del financiamiento y provisión del servicio. No hay mucho espacio para que el usuario, que es el dueño de las cotizaciones, pueda ejercer libremente su capacidad de elección. Por eso, ante una huelga del MINSA o de salud, ni el contribuyente de salud ni el afiliado al SIS tiene ningún derecho para que la atención de salud sea vista con oportunidad y calidad. Por ello, la separación de funciones entre el administrador de fondos, que sería el financiador, y el proveedor de servicio, que sería el prestador, mejorará en consecuencia el sistema de salud, permitiendo la orientación de la oferta de servicios hacia la demanda existente.
contar con un sistema electrónico de historia clínica que esté consignado en el DNI de cada uno de los ciudadanos, y este será el único documento para la atención de salud. Los nuevos proyectos de construcción y equipamiento en el MINSA, e-Salud, las sanidades de las Fuerzas Armadas y policiales y demás instituciones del sector toman decisiones autónomas y sin observar un balance de la oferta y la demanda en las distintas localidades del país, provocando en la multiplicación de gastos, infraestructura ociosa y servicios de poca demanda. Como política de salud creemos en que asegurar el derecho que tiene toda persona de acceder a los cuidados de la salud y principalmente a las de menores recursos. Por lo tanto, Partido Político Perú Libertario aspira a contar con un sistema único de salud con un incremento al 10% del PBI que contribuye a fortalecer la cohesión social y crear condiciones para el desarrollo sostenido del país. Como acto de solidaridad, las personas de mayor recurso subvencionarán a los que menos tienen en forma temporal, donde existe un solo financiador, que es el Estado, con distintos prestadores de salud. Con ello se obtendrá rapidez, calidad y seguridad con la respectiva equidad en las atenciones de salud que todo el país necesita. Por lo que en este caso, los centros asistenciales conocidos como prestadores de salud lucharán por captar cada uno de los presupuestos de cada paciente que se atienda, sin distinción de clase o de aporte al financiamiento nacional. A ello, agregar la necesidad de construcción de hospitales especializados en las diferentes regiones en el aspecto materno-infantil, pediátrico, medicina física y rehabilitación, y hospitales de salud bucal, implementación de psicólogo por colegio, odontólogo por colegio y médicos de familia para apoyo a la atención de salud en el primer nivel, donde las metas es llegar a tener un médico por cada 1000 habitantes. Con todo ello, garantizaremos que según la encuesta nacional de hogares del 2012, donde existe en la actualidad más de 11 millones de personas que no tienen o cuentan con seguro alguno, podrán acceder a este sistema. Porque si bien la cobertura de salud ha mejorado significativamente, pero hay un casi 38% de la población que no cuenta con ningún seguro. Los más pobres tienen mayor cobertura de salud, pero la calidad del seguro tiene mucho espacio de mejora. Cedo la palabra por 4 minutos al señor Alexandro Saco, del Frente Amplio. Aló, muchísimas gracias. A las enfermedades que se presentan en la población y todo lo que tiene que ver con los determinantes de la salud y la salud colectiva. Me voy a referir al campo de la atención, al campo de la respuesta del sistema de salud en esta primera intervención. El acceso a la atención de salud en nuestro país está dada por una adscripción, sea a la planilla laboral, que tiene alrededor de 10 millones de peruanos, 5 millones que están en planilla y sus familiares, y el sistema subsidiado a través del Seguro Integral de Salud. Eso ha configurado, básicamente porque también hay el sistema de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, eso ha configurado en la práctica un sistema mixto, tanto en el financiamiento como en la prestación. Lo que desde el Frente Amplio nosotros planteamos es que ese sistema mixto no puede diferenciar en la respuesta a los ciudadanos. Podemos mantener un sistema contributivo de un lado y subsidiado del otro, pero lo que no podemos mantener es una respuesta distinta a la población que está adscrita, sea al CIS o sea a e-Salud. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Para eso no tenemos que preocuparnos ya del aseguramiento como cobertura poblacional, porque estamos en más o menos unas 27 millones de personas aseguradas. Lo que nosotros pensamos es que lo que tenemos que pensar es la respuesta del sistema. Cómo el sistema de salud, sus 8.000 establecimientos públicos de salud, se organizan para dar una respuesta a las necesidades de salud de la población, a través de un Plan Nacional de Salud Integral. e-Salud tiene una atención integral para los 10 millones de afiliados, es el gol estándar. Tiene que todo el sistema de salud elevar su respuesta hacia esa atención integral de manera progresiva. ¿Cómo se llega hacia ese camino? A través de 4 ejes planteamos. El eje organizacional, que tiene que ver con todo lo que es el intercambio de prestaciones, ahondarlo, usar de mejor manera los fondos públicos, revisar el proceso de descentralización. Segundo eje, el de la gestión. Los hospitales no pueden seguir siendo un centro de sufrimiento de la población. En este instante, vamos al María Auxiliadora, vamos al Loaiza, vamos al Bernales, vamos al hospital que usted quiera para que vea cómo la gente está sufriendo. ¿Por qué?
porque no la referencia, la contrarreferencia, que la fotocopia, etcétera. Tiene que haber un sistema interconectado en el país, y sí se puede. No es cuestión del sistema público-privado. La SUNAT tiene un sistema absolutamente eficiente interconectado a través de sistemas de información. ¿Por qué nuestros hospitales públicos no los pueden tener de una vez? ¿Cuánto cuesta eso? El ministro de Salud ha anunciado hace poco que ya va a haber fibra óptica ancha en todos los hospitales de las zonas urbanas del país. Pues eso aseguraría un mejor acceso y menos sufrimiento. Financiamiento. Tenemos que elevar el financiamiento. El CIS ha sacado su estudio actuarial, en el cual necesita 360 soles para cubrir las necesidades actuales de sus planes y tiene 100 soles. Hay una ley de financiamiento en nuestro país, del sistema del seguro semisubsidiado. Esa ley tiene que cumplirse para tener al menos el financiamiento del plan esencial de salud, que son 3.600 millones de soles. Salud, según ellos mismos, tiene gasto de bolsillo de cada uno de los hogares de salud 650 soles al año. Por 5 millones estamos hablando de casi un mundo de plata. ¿Cómo recuperamos estas fuentes de financiamiento que están dispersas dentro de nuestro sistema de salud para incrementarlo? Y obviamente fuentes de financiamiento que la gente destina, pero también fuentes de financiamiento pública. Y todo ello, dado que el tiempo se corta, en la forma, lo mencionaré en la segunda parte, a través de un fortalecimiento de la participación ciudadana. Tenemos un sistema nacional coordinado y descentralizado que tiene consejos de salud nacional, provincial, local y comunal. Gracias. Le uso la palabra al señor Enrique Wong, de Solidaridad Nacional, por 4 minutos. Todos coincidimos en lo mismo, en que hay que darle mayor cobertura, a mayor cantidad, asegurar a nuestra población, darle mayor financiamiento. Pero, ¿qué es lo que verdaderamente tenemos? Déficit en infraestructura, déficit en el personal médico, paramédico y en cuanto a equipos. Y algo que también no tenemos que mencionar es la corrupción, que es un cáncer, nosotros estamos en el aspecto médico. La cobertura, en el papel casi ya llegamos, el CIS 16 millones, los asegurados 9 millones, ya vamos por los 27 millones, así que en el papel ya tenemos una cobertura casi total del país. Aparte de algunos ciertos independientes, unos que tienen seguros particulares. ¿Pero es real eso? ¿Realmente se da una atención esmerada, una atención adecuada a la población y, como se dice, a los más pobres? Tenemos que recalcar que no es cierto. Porque en infraestructura, ¿cómo estamos? En infraestructura, indudablemente dejan mucho que desear. Y ahí también influye demasiado la corrupción. ¿Cuánto necesitamos nosotros para terminar las obras? Y en eso el partido lo estamos planteando, terminar las obras que se comenzaron, 465 obras que son aproximadamente 4.500 millones de soles. ¿Y en salud cuánto es? 700 millones. ¿Por qué? Porque los hospitales están sobrevalorados, de mala calidad, no se termina y no están equipados. El ejemplo, el hospital de Luren de la ciudad del Cusco. Es una vergüenza la forma como se atiende a la población hasta a través de esos hospitales de contención que le dicen, inhumana. Igualmente el hospital de Pisco, y así vemos que un hospital en el Seguro Social, el Negreiro, que se trajo un equipo de tomografía de última generación, demoró 5 años para desaduanarlo, y después cuando se pudo desaduanar este aparato, ya estaba sin garantía y ya estaba fuera de servicio. Entonces necesitamos ordenarnos, necesitamos verdaderamente que esos recursos, las infraestructuras, se cumplan y que no haya ese factor tan perjudicial para el Perú que es la corrupción. En cuanto al elemento humanos, nosotros sabemos que cada año perdemos entre 1.500 a 1.800 médicos. ¿Y qué médicos? Que los formamos, lo hacemos residente, una especialidad, después se van. ¿Y quiénes se van? Los mejores. Entonces, tenemos que ver la forma también, cómo evitar que estos médicos emigren hacia otro lugar, principalmente a los Estados Unidos. Equipamiento, aprovechemos la modernidad, aprovechemos la tecnología, que es ahora con la red dorsal, que lleguen este elemento de
la intercomunicación a los diferentes lugares del país. No tenemos tener un cardiólogo a nivel de un pueblo chico de Huancavelica, pero tiene un número de población grande. Veamos la forma cómo le podemos hacer llegar a esta persona para que a través del sistema de intercomunicación nos diga un centro de cardiología lo que encuentre un electrocardiograma. Tenemos que modernizar. Lo que tenemos que buscar la forma es cómo buscar la investigación, la tecnología, la ciencia, que es lo que hizo adelantar a un país. Gracias. Le cedo la palabra por 4 minutos a la señora Margarita Gamboa Urbina del partido Perú Nación. Muy buenos días con todo el público, gracias por la invitación. A nombre del partido Perú Nación, nosotros proponemos realmente el pago de la deuda social, la reconstrucción moral y la unión de todos los peruanos. Cuando hablamos del pago de la deuda social, es el pago que tiene el Estado a todos los trabajadores de atender de luchar contra la pobreza y defender los derechos de todos los trabajadores, la revalorización de los servicios sociales de justicia, seguridad y salud, con énfasis en la salud mental, en los discapacitados, en la protección de niños, en los grupos etarios más vulnerables, que son los niños, que son los adultos y que son los discapacitados. Hemos escuchado, bueno, he sido parte del público oyente por unos minutos, realmente todos coinciden efectivamente en el tema de la falta de infraestructura, la falta de equipamiento, la mala distribución de los recursos humanos, la falta todavía del acceso por cubrir al 100%, pero ciertamente muchas políticas se han venido dando y estamos en camino. El incremento del presupuesto del PBI para el sector salud, pero la pregunta grande es aquí, ¿qué hacemos con el problema general, que es la causa de todos los males, no solamente en el sector salud, sino en educación, economía, el Poder Judicial, con una corrupción que genera gran pérdida de dinero? Entonces, si nosotros no atacamos el mal de raíz, porque ¿de qué serviría hablar de incremento de presupuesto cuando tenemos un problema muy grande que es la administración? La administración, la falta de tecnología, pues nosotros proponemos, sí, como también coincidimos con algunos de los ponentes, en la implementación de la tecnología y las comunicaciones, las historias digitales, que va a minimizar los procesos. Tenemos que implementar el nuevo modelo de gestión por procesos, en el cual tenemos que estar a la vanguardia ya con la modernidad. Y esto estamos hablando de políticas, de modelos de calidad desde el año 2000. Entonces yo me pregunto también si tenemos aquí muchos participantes, bueno, hay participantes en general en los diferentes partidos políticos que ya tienen experiencia. Entonces la pregunta es, ¿por qué no implementaron también estos nuevos modelos que ya vienen desde la época del 2000 aproximadamente? Entonces nosotros proponemos la implementación, sí, de las tecnologías, y principalmente nosotros apostamos por el primer nivel de atención, en la promoción de la salud y en la prevención de enfermedades, ¿no? Revalorando aquí los grupos más vulnerables, que son la niñez, que son los adultos mayores y que son los discapacitados, ¿no? Proponemos crear también, acá también hay un tema que tenemos que solucionar, que es el recurso humano, que son los trabajadores de salud. Para poder trabajar, implementar y hacer una verdadera reforma en fortalecer el primer nivel de atención, también tenemos que crear bonos para los recursos humanos, para que puedan también ellos sentirse motivados y trabajar en el primer nivel de atención, ¿no? Proponemos crear paquetes, bonos para los trabajadores de salud, paquetes preventivos promocionales, ¿no? A través de metas, indicadores que sean logrados y que todos los trabajadores reciban una bonificación. También incrementar bonos por satisfacción del usuario, es decir, el trato digno, porque también hay un problema también del trato, en el cual los usuarios se quejan del maltrato. Entonces, ver la forma también de motivar a los trabajadores para que generen un mejor trato a los usuarios, ¿no? En cuanto al tema del acceso a salud, pues incrementar la cobertura del SIS, incrementar también el presupuesto del PBI, y en cuanto a mejorar la calidad de los servicios y oportunidad, en cuanto al recurso humano, sí, esto está muy ligado con la tecnología. Eso va a ayudar a mejorar la calidad de los servicios, ¿no? Implementar en el tema de promoción y prevención programas educativos sobre nutrición para mejorar los estilos de vida saludables en los niños desde las escuelas. Debe impartirse curso de nutrición desde las escuelas. Incrementar también mejorar el sistema de salud integral sexual y reproductivas para disminuir también los embarazos en adolescentes. Y también el tema de la salud mental, que es muy importante, que está muy dejada menos. Todo esto en el primer nivel de atención, y así mejoraremos y descongestionaremos los hospitales. Gracias. Bien, hemos terminado la primera ronda, empezamos la segunda, y les reitero el procedimiento. Son preguntas individuales, realizadas por uno de nuestros dos especialistas, la señora Yanis Senfeld y Juan Arroyo.
y estas preguntas irán intercaladamente por ellos a quienes se encuentran en la mano a mi lado izquierdo. Es decir, por ejemplo, bueno, será la pregunta dirigida en 30 segundos. El ponente contestará en 2 minutos y medio y luego nuestro especialista hará un comentario de 1 minuto. Entonces, por ejemplo, empezamos ahora con Janice, que pregunta a la señora Ana María Arenas. Gracias. Usted mencionó, disculpe, que nadie quedará fuera del aseguramiento, ¿no? Que nadie va a quedar fuera del sistema, que todos van a tener derecho, digamos, a la atención. ¿Está usted pensando en un esquema de aseguramiento obligatorio? Si es así, ¿podría, digamos, explicarnos más al respecto? Por otro lado, ¿cómo va a definir el plan de beneficios? ¿Qué va a incluir ese plan de beneficios? ¿No? En este sentido, digamos, por ejemplo, ¿va a incluir el plan de beneficios enfermedades raras, huérfanas y olvidadas? Naturalmente tiene que ser una responsabilidad del Estado, dar salud a todos. Y en ese sentido concebimos que el financiamiento debe darlo el Estado para que los seres humanos tengan protección en todo sentido, inclusive las enfermedades huérfanas, y que sabemos perfectamente bien que existen altos presupuestos que se están utilizando. Hace poco conversaba con la doctora Bafigo y me decía más de 800 millones de soles, etcétera, que se han venido gastando. Sin embargo, pensamos que la vida es muy valiosa y en ese sentido creemos que todas las personas, todos los ciudadanos merecen ser tratados integralmente. Y los beneficios naturalmente serían totales, porque no podemos esperar menos en nuestro partido. Bueno, obviamente, idealmente todos quisiéramos tener cobertura completa, financiamiento público y beneficios totales, ¿no? Pero eso no es realista, eso lo sabemos claramente, ¿no? No es realista pensar en que vamos a tener beneficios totales y que efectivamente se va a poder financiar, porque se ha digamos, analizado el espacio fiscal, se ha visto cuánto costaría eso. ¿Usted tiene idea, digamos, de cuál sería el costo por persona de un esquema de beneficio total, además de un financiamiento completo por parte del Estado? Bien, lo que pasa es que en el sistema podría haber posibilidades de contestar eso, pero en otro momento. Tenemos que pasar a la siguiente pregunta de Juan Arroyo a Jorge Abel Salinas. Doctor Salinas, usted explicó 4 de los ejes estratégicos de su plan de gobierno. Muy brevemente, pero explicó el primero sobre sistemas, el segundo tecnologías de la información, el tercero medicamentos y el cuarto recursos humanos. Quisiera preguntarle sobre el primero, donde apuntó el problema era la desarticulación. ¿Cómo piensa usted y su partido, su alianza de partidos, terminar con esta desarticulación? Gracias, doctor Arroyo. Sin lugar a dudas, esa es la principal pregunta que todos los que venimos trabajando en este tema nos hacemos. Y han habido esfuerzos interesantes. El Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud ha sido un esfuerzo interesante y, sin embargo, todos somos conscientes de las dificultades que ha tenido, por ejemplo, el Consejo Nacional de Salud, y la discusión la tenemos durante muchos años, y en lograr hacer articulado el sistema. Nosotros creemos que hay 2 ejes importantes, y permítame antes de eso solamente recordar que dentro de los ejes que nosotros tenemos, además del sistema de salud, el financiamiento, recursos humanos, financiamiento, medicamentos, también tenemos los servicios de salud y las redes integradas de salud. Volviendo al tema de la articulación, creo que hay 2 ejes que de ahí nos van a servir muchísimo. Uno es el modelo de gestión del financiamiento, que tendríamos que apuntar a un modelo que fuera compartido por todos, que tuviera una validez y que sea vinculante para todos, a través de alguna organización de mucho mayor rango, que inclusive podría favorecer la rectoría del propio MINSA, del propio Ministerio de Salud. No estoy hablando de un fondo único, estamos respetando en la Alianza Popular las cuentas separadas,
pero a través de un modelo de gestión único del financiamiento que nos pueda permitir ser mucho más ordenados, tener inversiones mucho más claras, poder llevar a cabo, por ejemplo, las prestaciones, los intercambios prestacionales, que no ocurra que compramos cada quien un medicamento a diferente precio y que significan grandes pérdidas para el presupuesto que ya tenemos. Y el otro mecanismo, que también es la tecnología de la información en la salud. Yo creo que en el 2016 difícilmente podríamos querer avanzar en salud más, corriendo así quisiéramos pisar el acelerador a 100 o 120 kilómetros por hora, mirando por el espejo retrovisor. Yo creo que no siendo una finalidad la tecnología de la información, pero sí una herramienta. Gracias. Comentarios de Juan. Bueno, efectivamente este es el problema central que en cada campaña y periodo de gobierno discutimos. Hay viejas recetas al respecto, que los hemos escuchado también hoy día, como el sistema único, pero estamos en una etapa más bien de modulación, regulación de impulsos diversos que se dan, y sin embargo también la fragmentación impide la sinergia, ¿no? Financiera y prestacional, y necesitamos eso que se ha llamado vinculante de alguna manera, ¿no? Hay que ver, creo, explorar la posibilidad de comportamiento como corporación salud, corporación del sector salud, ¿no? Como saben ustedes, las corporaciones son grandes conglomerados en donde cada país opera con ciertos niveles de independencia, pero tienen metas comunes, ¿no? Fondos financieros transversales, etcétera. Habría que explorar esa posibilidad entre MINSA de salud y el sector privado. Gracias. Yanis pregunta al señor Héctor Milán. Usted comentaba que en realidad van a aumentar el porcentaje del gasto en el sector salud a 10% del PBI. ¿Ya han pensado cómo efectivamente van a gastar este presupuesto? ¿Ya saben si efectivamente es necesario todo ese presupuesto? ¿Saben qué necesita cada región? ¿Cómo han definido, digamos, ese monto que deben de gastar? Sí, bueno, el sector salud necesita ya un incremento del presupuesto. El 10% es un ideal. ¿Debería ser mucho más? Yo creo que sí. Y el partido también lo cree. El hecho es de que nosotros tenemos en las regiones poco presupuesto. 220 millones, por ejemplo, en la región Junín, que no alcanza para muchas cosas. Pero a pesar de ello, el gobierno regional, cuando estuvo nuestro líder, pudo hacer hospitales, tanto el de medicina de enfermedades tropicales, hizo el hospital regional neoplásicos, hizo el hospital clínico quirúrgico en Huancayo y ha dejado para el hospital El Carmen materno infantil. Entonces, sí se puede conseguir, y cada región debería tener un presupuesto adecuado, más o menos de 1.000 millones de soles como región. Bueno, eso está en parte del programa de federalización de todas las regiones. Pero sí, el presupuesto se puede alcanzar, se puede tener, sincerando lo que es el gasto económico a través de la página amigable del Ministerio de Economía, siempre se gasta entre el 80-85% de todo el presupuesto nacional. Tenemos un 15% que no se ejecuta. Eso debería de pasar al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación. Son condiciones en las que sí se pueden ejecutar porque son los lugares donde más se necesita el apoyo en estos casos. Tenemos también una deuda pública, una deuda externa en la cual pagamos 11.000 millones de soles y de los cuales la amortización de la deuda solamente son casi 4.000 millones de soles, intereses de la deuda externa son 3.000 millones de soles, son 7.000 millones de soles en las cuales podríamos nosotros utilizarlo adecuadamente en el sector salud. O sea, las condiciones están dadas, el Estado lo tiene, solo que nadie lo redistribuye. Teniendo una unificación de un sistema único, donde todo el presupuesto del MINSA es salud, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, se aglomeran en un solo financiador y teniendo distintos prestadores de salud, la población ganaría, porque cada persona podría ir con un DNI a ser atendido en cualquier hospital. Ese es un planteamiento en la que estamos haciendo para que haya la verdadera universalización en el sector salud. Usted comentó también previamente que observan una infraestructura duplicada, ¿no? Y eso junto con, digamos, construir hospitales y aumentar el PBI sin tener primero un ordenamiento del sector,
sin, digamos, considerar redes integradas, organizadas territorialmente, para que permitan una mejor rectoría, para que faciliten referencias y contrarreferencias, para que se descongestione el sistema, preocupa, ¿no? Porque realmente estamos, digamos, ante un sector que no, que efectivamente tiene por zonas un déficit de infraestructura y por otras infraestructura duplicada. Entonces, creo que sería importante empezar, digamos, por hablar de las redes integradas, de ver cómo se va a cambiar el modelo de gestión, de efectivamente pasar de un modelo, digamos, de gestión médica puramente sanitario a un sistema, digamos, de gestión, ¿no?, que permita un mejor uso de los recursos. Sí, Gracias. tengo No, unos lo que pasa es segundos. que no, tendría ahí que consumir sus 2 minutos y medio. Lo hará luego. Juan Arroyo pregunta al señor Alessandro Sacco. ¿Cómo debiera ser el control social, ¿no? ¿Y cuál debiera ser su aporte a la construcción de un sector salud más saludable? Lo voy a poner en un ejemplo concreto. Ahora se están construyendo 2 nuevos hospitales, el de Villa El Salvador y el de Ate Vitarte. La comunidad de Villa El Salvador, a través de sus organismos representativos, está solicitando que haya un nuevo modelo de gestión en este nuevo hospital. La participación debe ser en los niveles del Sistema Nacional Coordinado y Centralizado, pero ir bajando hacia los territorios. Y hay una oportunidad, y lo hemos solicitado también en otros espacios al Ministro de Salud, para que se comience con un modelo de participación, de vigilancia, de evaluación a todos los profesionales de salud, porque la gente sabe perfectamente cómo se le atiende y quién lo atiende mejor. Pero quisiera referirme también a otro aspecto, aprovechando esta pregunta, sobre el financiamiento. Nosotros estamos hablando en muchos casos de ingresar al OCDE, a este grupo de países. Estos países tienen un promedio de gasto en salud público de por lo menos $3.500 dólares per cápita. Nosotros estamos en el salud alrededor de $200 y en el CIS, en el mejor de los casos, en $100. ¿De qué estamos hablando cuando queremos ingresar al OCDE con esas magnitudes y esas cifras? Lo que corresponde entonces es justamente ver nuestras brechas, qué es lo que nos falta y cómo vamos a conducirnos hacia ese camino y de dónde van a salir los recursos. Este gobierno ha casi llegado al 80% de más del financiamiento de todo el sector público, MINSA, gobiernos regionales. ¿Ha mejorado en 80% la atención de la salud de la población? No, porque nuestro sistema de salud es como un carro del año 60, en el 2016. Queremos que vaya a esa velocidad, pero todavía no está oxidado. Tenemos entonces que ir hacia eso. ¿Cómo? A través de franjas, pensamos nosotros. Abrir el sistema está cerrado por las adscripciones al aseguramiento. Tenemos que abrirlo a través de un primer nivel que tenga una cartera de servicios absolutamente determinada, pero con algo importante, el ingreso libre. El ingreso de la población al primer nivel tiene que ser libre, sin ningún condicionamiento, una cartera de servicios. Luego podemos ir avanzando hacia el segundo nivel y hacia el tercer nivel. Otra de las franjas tiene que ser las enfermedades de alto costo, las que todos peruanos tienen que tener el derecho a través de la extensión del Plan Esperanza y la atención, por ejemplo, a las enfermedades renales. Y la última franja que democratiza igual el acceso es el cumplimiento de la ley de la atención de emergencias. Tenemos que tener un sistema de atención de emergencias que responda a las necesidades de salud de la población. Primer nivel, alto costo y emergencias horizontalizado, no verticalizado con la adscripción al aseguramiento, sino de esa manera ir avanzando en romper las diferencias que tiene el sistema. Comentarios de Juan. Yo tengo la preocupación de que si la propia sociedad civil no piensa sobre sí misma, no va a ser escuchada en el futuro, ¿no? Y en el mundo la sociedad civil es muy escuchada, están los movimientos indignados, etcétera, ¿no? Mi impresión es que estamos pasando a una democracia deliberativa, que todos los días por el internet conocemos las cosas y se forja opinión pública, y que debe haber ahí una propuesta siempre de los usuarios, de los ciudadanos, ¿no?, alrededor de las cosas que se discuten en la agenda pública de salud. Es la única manera, me parece, de establecer un diálogo, ya no entonces entre lo público y lo privado en términos de empresa, Estado, sino entre Estado, empresa y sociedad. Gracias. Yanis pregunta al señor Enrique Wong. Tengo 2 preguntas, ¿no? Usted mencionó que hay una fuga de recursos humanos. Yo quisiera saber qué políticas implementarían para retener al recurso humano, así como qué políticas implementaría para aumentar su productividad.
Y por otro lado, preguntarle si usted considera que son necesarios y sostenibles los más de 8.000 establecimientos de salud entre el MINSA, los gobiernos regionales, los establecimientos de salud y los establecimientos de las sanidades. Como hemos planteado, sí se necesita para cualquier tipo de proyecto, de programa, recursos económicos. Indudablemente que el país ahorita está en una situación muy difícil, una desaceleración muy grande. Todos vamos a pedir que aumentemos al presupuesto de salud, incrementarlo 0.5, 0.25, tratar de dotarle de mayor recurso. Pero una de las pérdidas más grandes es porque no hay una uniformidad, regulación en cuanto al equipamiento. Cada hospital prácticamente es una isla y nosotros tenemos que entrar ahí para evitar precisamente estos desvíos. Y estos desvíos que constituyen una de las partes más importantes de lo que es la corrupción. Esto hace que muchos hospitales el equipamiento sea deficiente, sea en parte. Son 13.000 millones del presupuesto, de esos 8.000 millones lo maneja el ministerio y 5.000 lo manejan los gobiernos regionales. ¿Cuáles son los resultados? Hay mejor salud, hay mejor atención, hay medicamentos más baratos. No. Al contrario, todo es al revés, todo es cada vez pedir una cita, en ejemplo, en salud, de una especialidad, 15 días, un mes, 2 meses, igualmente en el caso del CIS, ¿se da la atención adecuada? Es cierto que esos 16 millones que están asegurados reciben una atención adecuada, indudablemente que no, porque el equipamiento es bastante deficiente. Entonces nosotros tenemos que ver la forma como buscar un proyecto, un programa de fiscalización y verdaderamente que se cumplan. Por el caso de la Contraloría actúa cuando ya está consumado todo, ya cuando ya está todo mal construido, esos hospitales no están adecuadamente instalados, capacitados. El ejemplo del Hospital del Niño de San Borja. ¿Cuánto tiempo demoró después de la inauguración? Porque a alguien se le ocurrió hacer una unidad de trasplante medular. ¿Por qué? Porque piensa que a lo mejor era como un cuarto de un hotel que vamos a poner los enchufes aquí. No, pues, se necesita tener conocimientos técnicos, se necesita tener una proyección y que el Ministerio de Salud, que es el ente regulador, que haga una buena planificación. Gracias. Comentarios de Yanis. Sí, creo que en realidad es importante la planificación y la rectoría del Ministerio de Salud, pero creo que se necesitarían propuestas como concretas, ¿no? Cómo realmente hacer una vigilancia, establecer lineamientos que realmente establezcan el norte, digamos, del sector, ¿no? En este sentido, yo me pregunto si es que con toda la información que ya hay en el sistema, de su salud, de las IAFAS, de los centros de reclamos en los establecimientos de salud, ¿no se podría ir generando una base de datos que nos muestre cuáles son esas necesidades y cuáles son esos reclamos de la población para poder, digamos, empezar a operar sobre eso, ¿no? Y al respecto, creo que, digamos, como un establecimiento de principios podría ser transparentar la información que, digamos, que se tiene y publicar, digamos, en los establecimientos de salud los horarios de atención, cuando los médicos están de guardia, cuáles son los horarios de los médicos. Bueno, gracias. Juan pregunta a Margarita Gamboa, a la señora Margarita Gamboa. Quisiera que nos explique un poco más el tema de calidad, dado que ha hablado de gestión por procesos y de renovación o innovación tecnológica como cosas que vienen de antes, pero que no se han implementado en el sector. Sí, nosotros nos referimos a calidad con la implementación de la tecnología, las historias digitales. Esto va a permitir reducir los procesos, minimizar la burocracia, porque fíjese, para ir a la atención de emergencia, y esto incluso pasa en el sector privado, y eso por una vivencia particular, ¿no?, de un trabajador. Entonces, en la emergencia llega y tiene que pasar por una serie de procesos. Por ejemplo, si llega a un proceso de emergencia, entonces solamente atienden lo del momento, pero le dice, para seguir un mayor tratamiento tiene que volver el día de mañana, saque su cita, y a veces el sacar esa cita implica 2, 3 días, incluso un mes.
Entonces, tiene que haber una capacidad resolutiva para la atención de la emergencia, los males que sean atendidos en el acto, con los exámenes, análisis clínicos, que sean de manera oportuna, que sean no solamente eficientes, sino que sean eficaces, ¿no? Y con eso creo que va a ayudar mucho la tecnología. Otra forma para poder mejorar la calidad es también lo que mencioné, que se incrementara, que se haga un reconocimiento de bonos por trato digno, porque va de la mano, no solamente la tecnología, sino también el factor humano, que es muy importante, ¿no? En el cual tendría que haber un reconocimiento a los trabajadores, a los prestadores de los servicios de salud a través de bonos por trato digno, que eso estaría regulado también con los trabajadores, como se mencionaba, que haya una transparencia de la información en el cual se diga claramente cuáles son los problemas que aquejan más a la población y hacer encuestas y en base a ello que haya un pago, una bonificación a esos prestadores de salud también por el trato digno que brindan, que obviamente va a ser recibido de los mismos usuarios, ¿no? La tecnología sí hablaba de la implementación del modelo de atención de gestión por procesos, porque se trabaja muy aislados, pues, el departamento de médico, el departamento de servicio social, el departamento de enfermería, el departamento, en fin, de los diferentes grupos ocupacionales de la salud, trabajan de manera aislada y no coordinada. Bueno, y hablamos del sector salud, la falta de rectoría, porque también existe también el sistema de salud en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que está muy venida, no tiene presupuesto, no tiene una capacidad resolutiva, realmente está en unas condiciones, está muy en el abandono. Entonces, no hay una rectoría, porque hablamos del sector más grande. Bien, las Fuerzas Armadas representan apenas el 3% de la población, ¿no es cierto? Y esa población está en abandono también, porque no existe una rectoría del Estado, del sector MINSA para poner orden. Entonces, tiene que complementarse en mejorar la calidad, porque si bien es un sector mínimo, menor, pero que también está siendo desatendido y que está sufriendo las graves consecuencias, ¿no? En ese sentido es que nosotros proponemos mejorar la calidad a través de la tecnología y también de la mano con el factor humano. Gracias. Comentarios de Juan. Bueno, hay mucho malestar de los pacientes por la baja calidad en términos de trato y de tiempos de espera, ¿no? Y creo que es una cosa que hay que atender de inmediato en las propuestas de gobierno y en su implementación. 114 minutos en el MINSA el tiempo de espera, ¿no? Promedio además, ¿no? En algunas regiones es mucho mayor, 58 está en salud, 35 en el sector privado. La consulta, curiosamente, es uniforme, 15 minutos, o sea, no se pasa ni está por debajo, pero la cita promedio 17 días en el sector, ¿no? Fuera del viaje que dura 40 minutos promedio. Entonces, prácticamente se pierde mucho tiempo y ahora creo que la gente es muy consciente que tiene que trabajar, si no, no tiene ingresos, ¿no? Bien, muchas gracias. Hemos terminado la segunda ronda y ahora nos vamos a la tercera. Igual, los especialistas que no preguntaron a un determinado ponente lo harán ahora y terminaremos igual, empezaremos y terminaremos, perdón, en el orden en que se encuentran sentados. De modo que Juan Arroyo preguntará ahora a la señora Ana María Arenas. Sí, en realidad ha hablado de varios puntos, ¿no? Pero nos gustaría efectivamente el cómo, ¿no? Va a hacer sus propuestas, ¿no? Cómo las va, digamos, a viabilizar. En particular, digamos, los temas relacionados a financiamiento y presupuesto. ¿Qué es lo que plantea? Es fácil también poner 0.5 anual, pero esa no es una solución. Hay financiamiento, mecanismos de asignación, ¿no? Formas eficientes de aplicación que tienen que verse en la propuesta. Gracias. Adelante. Nosotros hemos visto que existe una potencialidad desde el momento en que nosotros vamos a hacer una fiscalización en el gasto. Y las personas tienen que hacer, en realidad, informes trimestrales respecto a la utilización del gasto. Sabemos perfectamente bien que han habido problemas en todos los gobiernos respecto a ello, por eso ha habido inclusive devolución de dinero, etcétera, y muchas veces el gasto que se ha hecho no ha respondido a la necesidad social. En ese sentido, nosotros también hemos podido observar, como en otros países, ¿no? Los presupuestos alcanzan para todo, y alcanzan para todo porque se optimiza todo, desde la rectoría hasta la aplicación. Las regiones, en realidad, que son la parte aplicativa u operativa, ellos también tienen que hacer un estudio a nivel local para poder determinar cuánto tienen ellos de presupuesto y el gobierno central, naturalmente, complementarlo.
Pero a su vez creo que hoy tenemos que trabajar de otra manera. También tenemos que ver que el aspecto preventivo promocional tiene que ser fortalecido y es justamente donde va a haber un ahorro tremendo en el gasto. Porque ya se ha tenido en el Partido Humanista Peruano una, ¿qué le puedo decir? Una experiencia exitosa totalmente en el sentido de fortalecer la ciudadanía a través de ¿qué? De la intervención justamente de todo un contingente de personas, por ejemplo, en el modelo Salas, ¿no? En el norte, en Lambayeque se pudo poner en práctica esto, un proyecto de buenas prácticas gubernamentales a través de la consulta y participación ciudadana, devolviéndoles a ellos también de alguna manera el protagonismo, ¿no? En su verdadero rol. Entonces, ellos van a intervenir y van a determinar los modelos, inclusive, de gestión municipal, de gestión local, para poder disminuir el gasto, porque ahí sí solicitaríamos la implementación de educación, por ejemplo, para las madres de familia, que sabemos que son el eje fundamental en la familia, y también el trabajo intersectorial con el sector educativo. No es que todo lo vamos a ver en el sector salud, es que tenemos que ir viendo de qué manera también establecemos responsabilidades a nivel de los otros sectores para poder fortalecer justamente este gasto que nosotros quisiéramos tener para dar mayor cobertura en la salud. Comentarios de Juan. Bueno, el gasto se ha incrementado, ¿no? Notoriamente en los últimos años, y por eso en los planes de gobierno en general uno ve que la preocupación por este tema ha pasado como a tercer o cuarto nivel. El problema es la calidad, ¿no? Del gasto, la ejecución. No quiere decir que no haya un trecho por ganar, pero francamente se ha expandido en forma notoria el gasto público, y lo que falta es, me parece, una imaginación para pasar de lo que ha sido el PPR a gestión por resultados, pero gestión por resultados institucionales, no por programas, sino todo el ministerio o todo un pliego, digamos, ¿no? Se compromete a determinadas metas y las tiene que cumplir, que sería la condición para los bonos de los cuales se está hablando. Bien, Yanis pregunta al señor Jorge Abel Salinas. Tú mencionabas que para ustedes es fundamental el tema de medicamentos. A mí me gustaría escuchar qué es lo que piensas del sistema de subasta inversa en la compra de medicamentos, qué cambios crees que se necesitan, ¿no? Y qué políticas se deben de implementar a las instituciones que están involucradas en el proceso de compras. Muchas gracias. Primero, me alegra mucho coincidir con el profesor Juan Arroyo en lo que él ha denominado la Corporación de Salud. Guardo en reserva, nosotros tenemos un nombre también para eso que lo daremos a conocer en su momento, pero me interesa mucho saber que estamos. Y por otro lado, ahora que me iba a hacer la pregunta la profesora Yanis, pensé que me iba a hacer una pregunta como en la universidad, que fue mi profesora. Felizmente esta pregunta es cierto, es una preocupación muy grande para la Alianza Popular. La gran compra corporativa y el mecanismo de subasta inversa fue exitoso en los años 2007, 2008 y 2009, llegando a ahorrarse más de 50 millones de soles por compra. En realidad es cierto que no hubo la participación de todos los de la Seguridad Social, por ejemplo, como quisiéramos. La Seguridad Social participó con 3 o 4% de la compra de medicamentos, a pesar de todos los esfuerzos, precisamente por esa falta de articulación. Probablemente el modelo de subasta inversa se puede agotar y se pueden ensayar nuevos modelos. Sin embargo, nosotros creemos que debiéramos caminar hacia la experiencia de otros países, como por ejemplo la de Chile, el Senabast y el Senabast Perú, que podríamos denominar así, para las compras a gran escala, podrían ser una gran solución para tener medicamentos seguros y de un precio bastante razonable. Pero del mismo modo, lo habíamos dicho antes, tenemos que fortalecer el organismo supervisor, regulador, normativo de medicamentos, que es el DIGEMIT. No puede seguir siendo una dirección general. Proponemos un instituto de medicamentos, insumos, alimentos y la tecnología médica, que también es algo que está quedando pendiente en el equipamiento que tienen los hospitales. Yo creo que podemos iniciar inmediatamente con una gran compra corporativa.
Creo que debiéramos trabajar en un Cenabás Perú o un modelo similar, y creo que debiéramos avanzar en un fortalecimiento de un gran instituto de la calidad del medicamento, del insumo, de la tecnología médica. Comentarios de Yanis. Bueno, efectivamente creo que el sistema de compras corporativas tuvo un gran impacto en el precio de los medicamentos y importantes ahorros para el gobierno, pero lo que se ve actualmente es que hay muchas compras que se dan por, digamos, fuera del sistema de compras corporativas, que impide, digamos, que el precio disminuya, ¿no? Y se ven muchos problemas en términos del mismo sistema, en términos de retrasos en la programación de los establecimientos, en términos que no hay predictibilidad para la entrega, ¿no? Que la DARES llega, digamos, hasta concretar la compra, pero luego la unidad ejecutora se queda a cargo y en realidad hay demoras tanto en la entrega como en la emisión de órdenes de compra. Entonces creo que efectivamente es importante ir analizando en qué situaciones debe de seguir siendo la subasta inversa y en qué situaciones habría que migrar hacia convenios marco u otras estrategias, ¿no? Gracias. Juan Arroyo pregunta al señor Héctor Milán. Señor Milán, en su resumen que hizo ahora, habló de dos conceptos que desearíamos nos explique un poquito más, que es el concepto de separación de funciones, ¿no? Pero a su vez habló de sistema único. Dado que estos principios son cardinales para la organización del sector, sería conveniente que los pudiera detallar un poco más. Gracias, doctor. El hecho de separación de funciones sería en que, por ejemplo, de salud es el mismo financiador y a la vez es el mismo prestador, ¿no? Por ejemplo, un paciente que llega de salud tiene una cotización en lo que es su prestación, pero salud no se audita a sí mismo si esa prestación o ese examen de laboratorio o ese tratamiento que le dan es el adecuado. Entonces, y salud paga lo mismo sin importar si el gasto es adecuado. Por eso es que debe de existir una separación del financiador, básicamente en salud, como por eso pasa en el MINSA con el CIS, donde evalúa, hace una auditoría del gasto, si es real o no. Y si no es adecuado, no lo paga. En cambio, en salud sí se paga, a pesar de que pueda estar mal llevado lo que es hacia el diagnóstico. Por ello que debe todo estar en una sola bolsa, un solo financiador, donde los auditores evalúen la prestación de cada paciente y paguen por cada una de ellas, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido un caso de un familiar que le han hecho tomografía, gamografía, resonancia, le han hecho ecografía, nuevamente otra gamografía, nuevamente otra resonancia, y al final salud termina pagando todas estas prestaciones y nadie sabe cómo y por qué lo están haciendo. Entonces hay que diferenciar esto, la separación del financiador con el prestador. Eso es lo que nosotros estamos planteando, eso es lo que nosotros pedimos, que se haga un cambio y una unificación del sistema solo en el acto financiero. Los demás prestadores, tanto salud, MINSA, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, tengan que luchar por buscar ese presupuesto de cada paciente y entonces el Estado le pagará por cada prestación que se dé a la unidad prestadora en caso de estos hospitales, ¿no? Teniendo en cuenta también, por ejemplo, que en Junín nada más, adentro por Río N, no encontramos una posta médica de salud y tenemos profesores, tenemos administrativos de una municipalidad y esa gente no tiene atención. Entonces, ¿a dónde van? Al MINSA y pagan su dinero. Entonces, esta gente debería de tener un solo sistema único de salud y con ese único sistema de salud, con el DNI, deberían ser atendidos en cualquier lugar de los hospitales o servicios de salud que brinda el Estado, ¿no? Esa es la condición en la que estamos trabajando como Perú Libertario. Comentarios de Juan. Bueno, este es un tema que tiene que debatirse con detalle y tiene que ver con el tema, por ejemplo, de corporación de salud que planteábamos, porque los extremos, digamos, a que el debate ha llevado en América Latina y en el mundo muestran ya inviable la posibilidad de sistemas únicos, ¿no? Pero a su vez la necesidad de la articulación, ¿no? Hay mecanismos de cuasi mercado que están siendo muy utilizados, ¿no? Para modular la competencia entre prestadores, etcétera, y que deberían ser vistos para el caso del Perú, ¿no? Lo cierto es que también la hiperseparación de funciones lleva a dividir, ¿no? Sus funciones
dentro de las funciones y a pagar altos costos de transacción, generando organismos que tienen costos administrativos que pesan sobre los frutos, los productos y resultados de los órganos de línea, ¿no? Entonces, creo que esto hay que estudiarlo un poco más porque se está estableciendo en esta propuesta un fondo único financiero, ¿no? Que hay que analizar. Gracias. Ahora, Yanis pregunta al señor Alexandro Saco. Alexandro, yo quería saber cuáles serían tus propuestas para disminuir el gasto de bolsillo, porque a pesar, digamos, de los avances que hemos visto, digamos, en los últimos años, el gasto de bolsillo ha disminuido muy poco, sí ha disminuido, ¿no? En este sentido, quería saber tu opinión respecto al modelo tailandés, donde el seguro subsidiado, digamos, donde el fondo de aseguramiento subsidiado y el semisubsidiado se integraron para poder afiliar, digamos, a todas las personas independientes que estaban en el semisubsidiado. Gracias. Ahora, efectivamente, el gasto de bolsillo está en más o menos 13.500 millones, desde la ley de aseguramiento creció, también ha crecido el financiamiento público, pero el gasto de bolsillo sigue creciendo tanto en el SIS como en salud. Tenemos que tener ideas para atraer esos recursos. La gente está gastando de su dinero. 6.000 millones en el salud, 7.000 en el SIS, también tú mismo hiciste un cálculo en el libro al Perú al 2065. Entonces, ¿cómo eso lo traemos hacia fondos públicos? El fondo SIS, el fondo salud, obviamente a través de una mejora de las condiciones de atención, porque la gente no va a querer. Hay fórmulas interesantes como la que ha planteado el gobierno a través del SIS emprendedor, en el cual el Estado pone 20 soles y el impuesto de los pequeños empresarios va hacia este fondo y tienes un monto de 40 soles para una atención en el SIS. Eso tiene que fortalecerse. Hay que atraer esos recursos, a la par extender el trabajo adecuadamente empleado, la planilla, y el financiamiento público también, en una lógica de progresión y de cierre de brechas. Y yo quería mencionar lo que Juan señalaba en relación a la participación, por ejemplo, que nos señalaba Juan, eSalud. ¿A quién representa el directorio de eSalud? De esos 10 millones de asegurados. Yo diría que a casi nadie. Y ahí tenemos que crear los mecanismos también para que las posiciones de la gente avancen hacia una toma de decisiones en el sistema. El Sistema Nacional de Participación de Salud, el Sistema Nacional Coordinado Centralizado, aquí está Edgardo, que es el responsable de ese sistema. Se tienen que hacer los esfuerzos para crear un orden desde el Consejo Nacional, mayor participación, los consejos provinciales, los consejos regionales y los locales. No hay un hilo conductor que permita hacer llegar las demandas de la gente, de las organizaciones y de los usuarios hacia eso que Juan reclamaba, la calidad. Mientras no haya una mejor calidad, una mejor oportunidad en esta atención, entonces el problema va a seguir siendo mayor. Y un punto final, la relación público-privada. No es un problema de si es público o privado en esencia, sino de la responsabilidad. ¿Cómo hacemos que haya una participación privada en la cual el sistema se ordena y también cuenta con ella para avanzar hacia modelos, no como las APPs de salud, que drenan a salud 500, 600 millones de soles, sino de otras maneras como se hace, por ejemplo, en Costa Rica o en Brasil? Gracias. Comentarios de Yanis. Sí, yo justamente yendo al tema del SIS emprendedor y al tema, digamos, de avanzar hacia el aseguramiento universal, es que planteaba el tema del modelo tailandés, porque creo que estamos intentando, digamos, con distintos modelos de aseguramiento potestativo que en realidad no terminan, digamos, siendo inviables, ¿no? Por un tema de selección adversa, de donde el asegurado tiene más información que la aseguradora y de riesgo moral que lleva, digamos, a un sobreconsumo. Y en este sentido, el modelo tailandés me parece que es interesante porque ha permitido, digamos, avanzar en el aseguramiento y disminuir sustancialmente el gasto de bolsillo, cosa que nosotros no hemos, digamos, logrado hasta el momento, ¿no? Juan Arroyo pregunta al señor Enrique Wong. Señor Wong, me pareció interesante su exposición con mucha claridad, 3 déficits, ¿no? Infraestructura, equipamiento y recursos humanos, y se están haciendo cosas para cubrirla, esas brechas, ¿no? Perdemos médicos por un lado, hay red dorsal que hay que fortalecer, etcétera.
pero dijo que la cobertura ya era casi total y me gustaría que nos explicara un poco más si estamos terminando ya con el acceso universal como tarea pendiente. Decía la cobertura total, que es el deseo de todos en el papel, porque tenemos 16 millones del SIS, 10 millones del Seguro Social, que ya estamos cerca de los 30, ¿no? Pero realmente es una atención adecuada, de calidad, no. Entonces a eso me refería en cuanto a infraestructura. Pero otro punto importante sobre la cuestión de la medicina. Vamos a la medicina. Ya hemos intentado que se compre en forma corporativa, porque se entiende que la salud es única, independientemente de las instituciones, pero tenemos que aprender a comprar calidad. No compremos muchas veces por el precio, porque a veces el precio es más barato, pero es de mala calidad. Y un ejemplo lo tenemos los chinos, ya su producción no lo dirigen solamente al volumen, sino a la calidad, como es Alemania. Entonces ellos, la medicina, lo que tratan de comprar todos es generalmente medicinas que den resultado, medicinas que reúnan la calidad y el efecto que se requiere. Igualmente también en cuanto a relación al equipamiento, porque un electrocardiógrafo es igual en Tumbes que en Lima. Entonces, si el ente rector puede hacer una compra masiva, puedo tener un convenio con Siemens sobre equipo de rayos X, indudablemente que no me va a salir más barato, pero me va a salir de mayor calidad y me va a salir de mayor duración. Entonces nosotros tenemos que cambiar esa imagen que tenemos. Nosotros tenemos que mejorar la alimentación, lógico. Ya ahora no se habla mucho de la desnutrición, se habla de la anemia. Nosotros tenemos una experiencia en el Callao de que hicimos el estudio, nuestros escolares tienen 2 gramos de hemoglobina menos, anemia. ¿Qué va a responder igual que el judío? ¿Qué va a responder igual que el chino, que el alemán? Indudablemente que tenemos que darle facilidades, cómo aumentar esa hemoglobina, a través de proteínas que no tengamos en mayor proporción. ¿Cuál es la proteína que proporción? La del mar. Entonces tenemos que usar, pero acá hay muchos intereses, por eso digo, la corrupción es muy grande. ¿Qué le interesa? Fabricar harina de consumo industrial para vender al ganado, las aves. ¿Qué le interesa a nuestros escolares? Nuestros escolares en la prueba PISA de evaluación de 65 países, estamos en el puesto 65 en razonamiento matemático. Gracias. Y 64 en cuanto a presentación de señor lectura, ¿no? Gracias. Comentarios de Juan. Bueno, en realidad creo que es muy necesario que los partidos políticos se piense el tema de los recursos para cubrir las brechas, pero también el modelo con el cual poder estirar los escasos recursos con que van a contar a partir de agosto. Ha habido un estirón en este quinquenio de recursos en forma muy importante de gasto público, de disminución de gasto de bolsillo, pero estamos en otra etapa de decrecimiento y es probable que en el futuro no se puedan ampliar de la misma manera. Entonces los temas de acceso no están todavía finiquitados, ¿no? Porque hay afiliación pero no utilización en la misma medida. Los temas de calidad siguen indemnes y los temas de inequidad entre la prestación que uno recibe en un subsector u otro están ahí todavía a la espera de ser afrontados, ¿no? Yanis pregunta a la señora Margarita Gamboa. Sí, Margarita, tú mencionabas que para ustedes es un tema clave el primer nivel de atención. ¿Podrías especificarnos qué políticas preventivas tienen pensado implementar en el sector y sectores relacionados? Y por otro lado, ¿tienen definido políticas específicas para niños discapacitados? Sí. Bueno, nosotros apostamos por la atención primaria, que es la promoción de la salud y prevención de enfermedades, porque consideramos que mediante este modelo se va a descongestionar los hospitales a través de la educación, creando establecimientos de salud en los cuales también
pero establecimientos de salud donde realmente se necesiten, con capacidad resolutiva, en un trabajo en conjunto con las escuelas y con las familias. ¿Por qué? Porque no se trata de crear establecimientos procrealos como lamentablemente se han dado, en los cuales terminan siendo elefantes blancos con equipamiento, infraestructura, cemento y ladrillo que después no son utilizados adecuadamente, pero que sabemos que tiene una ganancia secundaria que ahí sí puede parecer redundante, pero insisto que aquí tiene que ver mucho el tema de ordenamiento administrativo, porque es el tema también pues de la corrupción, ¿no?, que finalmente ha imperado y que no deja crecer verdaderamente porque hay intereses creados. Promovemos ejercer la vigilancia y control epidemiológico sobre las enfermedades infectocontagiosas, las enfermedades crónico-degenerativas que van en aumento, como la hipertensión, como la diabetes, como la obesidad en el caso de los niños. Entonces promovemos ejercer estilos de vida saludables. Para el caso de del grupo etario vulnerable, que son los adultos mayores, también crear establecimientos de atención exclusiva para los adultos mayores, con atención no solamente la geriatría, que es atender la parte de los males médicos, sino en el primer nivel de atención al geronto, ¿no?, que va a atender todo el proceso de envejecimiento de esta población. Ofrecer los paquetes preventivos promocionales y con una motivación. Sí hablo aquí del recurso humano porque esa es una realidad, pues la realidad es que en la política nueva de incentivos laborales para el recurso humano ha apuntado más finalmente a incrementar los bonos en el nivel recuperativo, y es por eso que no quieren trabajar mucho de los trabajadores de salud en el primer nivel de atención. Entonces promovemos, y nuestra política tiene que ser orientada a mejorar las condiciones de trabajo de los prestadores de la salud en ese primer nivel de atención. Se ha incrementado ciertamente, pero no es suficiente todavía, ¿no? Promovemos que se incremente y que también sea más equitativo en cuanto a todos los que ejercen las diferentes funciones administrativas, porque han sido excluidos totalmente los trabajadores que realizan la función administrativa. Pero si queremos poner un ordenamiento de la parte administrativa de salud, justamente son estos trabajadores que ejercen la función administrativa, que no han sido incluidos en esta ley de reforma de salud. Gracias. Entonces, comentarios de Yanis. Sí, estaba pensando la importancia, digamos, de no dejar la salud de los peruanos en manos solamente del sector salud, ¿no? Y sí, en esta necesidad de tener políticas intersectoriales. La OMS señala que los riesgos modificables, como la dieta y la actividad física, son claves para disminuir la incidencia de enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que es importante pensar en políticas preventivas y en políticas de promoción desde una mirada amplia. En términos de otros temas como la anemia, por ejemplo, que se comentaba anteriormente, hay estudios que muestran que en realidad si uno toma el hierro, la anemia disminuye, ¿no? Pero no solamente pasa por digamos, tener las pastillas, ¿no? o los nutrientes, sino que efectivamente se tomen. Entonces creo que ahí también es importante una mirada, digamos, multisectorial, ¿no? Gracias. Hemos terminado la tercera ronda. Iremos a la última ronda. Les recuerdo que según las reglas, que además ustedes los tienen en la hoja de resumen, esta será de 1 minuto para cada uno de los participantes, ¿no? Y empezaremos, es un mensaje final, ¿no? Y empezaremos con la señora Ana María Arenas de Partido Humanista. Bien, entonces las propuestas para la reconciliación del Estado con la población tienen que hacer directamente con la institucionalidad, el sistema integrado de salud, con el fortalecimiento de la rectoría a través del respeto a las políticas y normas del sector. También tiene que hacer con la mejora del modelo de atención humanizado, organizado, categorizado y acreditado. Ningún paciente se quedará sin atención. El sinceramiento de la capacitación con un programa de capacitación de por vida y un sostenimiento en una plataforma virtual. La infraestructura para hacerla eficiente, la modernización y sistematización de la gestión de los procesos y la historia clínica digital, y también un modelo de buenas prácticas que lo tenemos ya conversado con España. Se formulará periódicamente un perfil epidemiológico
para poder determinar cuál va a ser el nivel de intervención de los establecimientos de salud. Se potenciará el trabajo de la DIGEMIT a través de la promoción. Gracias. Sí, lo siento, sí, gracias. El señor Jorge Abel Salinas, de Alianza Popular. Muchas gracias y definitivamente agradecer la invitación. Simplemente decirles que en la Alianza Popular proponemos un plan de gobierno en salud con responsabilidad y con experiencia, conscientes de la realidad económica actual del país y con metas alcanzables. Apuntamos a fortalecer la rectoría del MINSA. Hemos mencionado un sistema de salud con una mejor gestión del financiamiento, a lo que ahora se ha denominado la Corporación en Salud, en fortalecer las redes integradas de salud en forma horizontal y vertical que permitan el acceso de todos los ciudadanos y que se favorezca el modelo preventivo promocional, con la participación inclusive de los gobiernos locales en las políticas de salud bajo la rectoría del MINSA. No queremos más ciudadanos en largas colas, en citas enormes y mendigando atenciones en las emergencias. Humanizar Gracias. la atención de salud Gracias. y dignificar al responsable de brindar. Gracias. El señor Héctor Milán, del Partido Libertario. Bueno, el Partido Político Nacional Perú Libertario cree en la equidad, cree en los recursos humanos de salud, cree en la verdadera descentralización y por ello hemos nacido desde una provincia en busca de un sistema único de salud donde los ciudadanos de mayores recursos y los ciudadanos de menores recursos sean atendidos con igualdad, ¿no? En cualquier centro de salud o cualquier centro asistencial. Además, la distribución de los recursos que tenemos en el Estado podrían beneficiar a disminuir la mortalidad materna, la mortalidad neonatal, la desnutrición crónica que nos está acechando y la anemia que se presenta en nuestros niños menores de 5 años. La verdadera redistribución del dinero va a lograr hacer todo esto y por eso el Partido Político Perú Libertario se compromete a un cambio nacional en el sistema de salud. Gracias. El señor Alejandro Saco, del Frente Amplio. Es como un cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano tiene un sistema sanguíneo y un sistema nervioso que son los principales. El país tiene un sistema educativo y tiene un sistema de salud. Si ese sistema de salud y el sistema educativo están obstruidos por el colesterol de la ineficiencia y de la corrupción, no va a fluir. Hay que recuperar nuestro sistema de salud como tarea histórica pendiente. Asumir también que la salud no es un tema médico, es un tema social, que implica la participación de la gente para que esto fluya y encontrar los inputs, los impulsos para que esto se logre. Gestión, no tenemos gestión en nuestro sistema de salud ni la gestión hospitalaria y la gestión nacional a través de lo que puede ser una corporación o el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud a través de su Consejo Nacional de Salud con un adecuado funcionamiento. La participación, la calidad y tener esto en un horizonte de unos 20, 25 años en los cuales podamos decir que logramos tener un sistema de salud como merece el país. Gracias. El señor Enrique Wong, de Solidaridad Nacional. Bueno, Solidaridad ya tiene un programa, un proyecto de que con resultados, como es el caso de los hospitales de Solidaridad, que sea una atención aproximadamente de 60.000 consultas. Pero yo considero que lo que es salud, lo que es educación y lo que es seguridad no tiene color político, no tiene color partidario. Todos debemos contribuir para que mejore en este sentido la seguridad, la salud y la educación. Yo creo que necesita el esfuerzo de todos los peruanos. Nosotros tenemos nuestra querida patria como emblema y todos debemos trabajar en ese sentido. Todos debemos aportar dentro de nuestro conocimiento, dentro de cada programa de gobierno y al gobierno que resulte triunfador, a eso proporcionarle nuestro conocimiento, nuestra propuesta con lo referente a salud. Por eso yo les digo que nosotros vamos a actuar en función de los intereses de la patria. Muchas gracias. La señora Margarita Gamboa, de Perú Nación. Sí, nosotros como partido postulamos los principios del pago de la deuda social, incrementando el acceso de la salud con oportunidad y calidad, así como la reconstrucción moral de quienes tienen el poder político, administrativo y judicial para que rindan cuentas a todos los ciudadanos. Asimismo, también promovemos que se deben hacer los exámenes médicos obligatorios en todos los establecimientos de salud, ya que apostamos por la salud preventivo promocional,
en el primer nivel de atención, en un trabajo en conjunto con la familia, con la escuela, con las comunidades en general, y que sea un trabajo en el que no necesariamente tiene que venir el usuario al establecimiento de salud el primer nivel de atención, no, sino que en forma de un trabajo en equipo de las enfermeras que históricamente hemos liderado el trabajo de la salud comunitaria, hagamos la visita domiciliaria, pero esa visita domiciliaria tiene que ser en equipo, con los profesionales médicos, con la trabajadora social, con la psicóloga, y hagamos la visita domiciliaria, o sea, no necesariamente que el usuario venga, sino que el equipo de salud haga la visita domiciliaria como corresponde y haga una detección temprana de caso de enfermedad. Gracias. Bien, hemos concluido este segundo bloque, hemos tenido un intercambio muy intenso de opiniones por espacio de 77 minutos, les agradecemos a los participantes. Vamos a hacer un pequeño receso de 3 minutos para que puedan incorporarse quienes van a participar en el tercer bloque, muy reconocidos.